La idea de hoy es que empecemos a mirar el tema de análisis en AC. Habíamos hablado la clase pasada que cuando uno modela dispositivos electrónicos usando equivalentes lineales, pues caso concreto, transistores para amplificadores lineales, podía aplicar el principio de superposición y que ese principio me permite partir un problema, como es el del análisis o el diseño también, ¿cierto? El problema pues de analizar o de diseñar circuitos basados en amplificador lo puedo partir en dos. ¿Sí? Primero se analiza en DC, básicamente para poder encontrar el punto de operación y para poder ver cuánto movimiento tiene permitido ese punto de operación cuando yo cuando pase a la siguiente etapa, ¿no? Que es justamente la parte de AC. Entonces, vuelvo y repito, ¿cierto? Partimos del problema en dos. Primero, análisis en DC o análisis de polarización, como creo que dice el libro, en el capítulo. Y luego está la parte de AC, modelado del transistor en AC. Hay como una receta, así como les mostraba yo en el caso del DC, hay unos pasos a seguir. Básicamente son estos que están aquí. En primer lugar, los capacitores, estos que nombrábamos la clase pasada, que sirven para hacer acople, ¿cierto? Para separar el DC de la parte de alterna, pues en este segundo paso se toman como cortocircuito, como dice aquí, ¿no? Se trata a estos capacitores como cortocircuito. Porque se supone, ¿cierto?, que en el dominio del AC y sobre todo, y esa nota hay que ponerla, ¿cierto?, de hacer la aclaración, en el dominio del AC, si uno trabaja la frecuencia de operación del amplificador lineal, se supone que esos condensadores ofrecen una impedancia muy bajita, ¿sí? Y ese se supone, hay que tratarlo luego con cierta rigurosidad, pues, y ver en qué condiciones realmente no es cierto, ¿sí? No es cierto eso de que los condensadores son cortocircuitos. Por ahora todo lo estamos viendo bonito, ¿cierto? Perfecto. Y lo vamos a asumir de esa manera, ¿no? Los condensadores se suponen bien calculados, ¿sí? Le han dado un valor adecuado, tal que a la hora de trabajar en AC a la frecuencia de operación, uno los puede tratar como cortos, y ofrecen una impedancia muy baja. Todas las fuentes de DC, segundo paso, todas las fuentes de DC se eliminan. Si son fuentes de voltaje, pues se hace corto, y si son de corriente, se hace circuito abierto. Todas las fuentes de DC independientes son eliminadas, como dice aquí. Y este es de pronto el paso más importante, ¿sí? Porque ahí toca escoger qué método de modelado vamos a usar. El transistor, que se supone es un sistema de dos puertos, ¿sí? Un dispositivo de dos puertos, se quita de ahí y se reemplaza por un equivalente lineal. ¿Qué equivalente lineal? Hay dos opciones en la literatura, ¿sí? Para modelar transistores bipolares hay dos posibles opciones. El modelo RE y el modelo de parámetros híbridos. ¿Ya? Entonces, quito el transistor del circuito y pongo ahí, ¿cierto? En esos tres terminales, pongo un equivalente lineal. Puede ser un equivalente del modelo RE o un equivalente por parámetros híbridos. Finalmente, ¿cierto? El circuito, así como está en AC, se resuelve para obtener, por ejemplo, los valores de la ganancia, de la impedancia de entrada o de la impedancia de salida. Digamos que el objetivo en esta etapa, digamos, de modelado de AC o de análisis en AC, es justamente encontrar esos parámetros. ¿Cuánto amplifica el circuito? ¿Qué impedancia de entrada tiene y qué impedancia de salida tiene? Pero las impedancias hay que volver a ello pues más adelante tenemos que retomarlo, porque eso tiene importancia en cuanto usted acopla el amplificador a otras cosas. Por lo pronto, por simplicidad, y es un método que me parece muy conveniente, ¿cierto? Yo no me ocupo todavía de lo que le voy a conectar al amplificador. Pero más adelante, eso se va a volver importante y tocaría entonces tener en cuenta esas impedancias de entrada y de salida. Es decir, a un amplificador lineal no solo digamos, a uno no solo le interesa conocer cuánto de ganancia tiene, ¿sí? Lo mismo que cuando uno, por ejemplo, tiene un amplificador de audio, no sé si a alguien de pronto ha tocado trabajar con audio en algún momento, uno también tiene que conocer las impedancias de acople, así le llaman, ¿cierto?
Es que este amplificador de guitarra tiene, por ejemplo, 8 ohmios de impedancia. Eso tiene importancia a la hora de conectar el amplificador. Bien, entonces ese es el método, ¿sí? Condensadores como cortos, elimina las fuentes de DC, quita el transistor y pone un equivalente lineal y calcula con circuitos eléctricos, ¿cierto? Nodos, mallas, leyes de Kirchhoff y demás, calcula lo que necesita calcular, impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia de voltaje o de corriente. Hablando de ese par de opciones de modelado, nosotros vamos a trabajar con el modelado RE por el momento. Y quizás en 2 clases estaremos hablando ya del otro tipo de modelado, que es el modelado por parámetros híbridos. Ahora, si logramos entender el método con el modelo RE, pues lo único que va a cambiar es este tercer paso, ¿no? Lo demás se trabaja igualito. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Pregunta, comentario hasta ahí? Bien. Entonces, hablemos del modelado RE, ¿sí? Yo les comentaba la clase pasada que, bueno, desde hace varias clases lo hemos hablado ya, que en un transistor bipolar siempre el diodo de emisor, un transistor bipolar internamente tiene 2 diodos, lo hemos hablado también ya, ¿sí? Incluso una pregunta cierto interesante que también genera discusión muchas veces en este curso cuando lo he dictado, es que si uno puede conectar 2 diodos y armar un transistor, conectar 2 diodos discretos, ¿cierto? Armarlo así, lo hablamos. Entonces, un transistor tiene 2 diodos internamente, un diodo en el emisor y un diodo en el colector. Y he insistido mucho en que el diodo del emisor siempre debe ser polarizado de tal manera que esté en la zona de conducción, ¿sí? Incluso hay una tablita en el material previo, ¿cierto? En alguna clase anterior lo hablamos. Si usted quiere que un transistor bipolar le funcione como amplificador lineal, el diodo, la unión del emisor debe estar en conducción, debe estar conduciendo. Ese diodito base emisor debe estar conduciendo, ¿sí? Entonces, el modelo de RE parte de ese supuesto. Y aquí lo que tenemos es la ecuación de Shortley, yo la pinté, ¿cierto? En MATLAB. La ecuación de Shortley está dibujada para las regiones de bloqueo y conducción, que son las 2 que nos interesan de pronto tener en cuenta en ese diodo de emisor, ¿sí? Entonces, lo que se dice ahí es que la resistencia que ofrece ese diodito, que por cierto es bajita, esa resistencia está en el orden de ohmios. No sé si alguien haya tenido la oportunidad de pronto ya de revisar o pegarle una miradita a la tercera guía, a la práctica de laboratorio, la simulación en SPICE, ¿sí? Y ahí mismo también dice eso, ¿no? Esa resistencia, pues, si uno se fija de pronto en este gráfico como está, ¿sí? Este gráfico muestra corriente en el emisor, voltaje emisor base en este caso, ¿sí? Puede ser un transistor PNP y entonces aquí el orden es emisor base. Entonces, corriente contra voltaje en el diodo, básicamente en el diodo base emisor, pues que es el que debe estar en conducción, como les decía. Entonces, el modelo RE se basa en calcular justamente la resistencia dinámica de ese diodo, así se llama, la resistencia dinámica del diodo en el emisor. ¿Qué resistencia ofrece en AC ese diodito? Y resulta que mirando la pendiente, ¿cierto? La pendiente de este gráfico, este es un gráfico de corriente contra voltaje, la pendiente tiene unidades de Siemens, 1/ohmio. Entonces, simplemente es lo siguiente, y pues voy a dar la definición del libro, digámoslo así. El valor de RE corresponde al valor del inverso de la pendiente, ¿cierto? De esta curva del diodo base emisor en el punto de operación, digamos, que me dio el análisis en DC, ¿sí? Yo sé que es una frase larga, entonces la voy a repetir otra vez, pero en otro orden. Calculo el punto de operación para ese diodo. ¿Sí? En mi malla de entrada, siempre este diodo está en la malla de entrada, también lo hablamos mucho. El diodo del emisor está en la malla de entrada. Calculo el punto de operación para este diodo, ¿sí? Y donde esté ese punto, saco la pendiente. La pendiente es muy empinada, casi vertical, lo hemos hablado también. El inverso de esa pendiente es justamente el valor de RE. Entonces, yo les tengo aquí un ejemplito, ¿cierto? Se hace el cálculo del punto de operación, ¿cierto? La corriente de emisor del punto Q, el voltaje emisor base del punto Q, me da estas coordenadas. Véalas, aquí están, ¿sí? Representadas en el puntico. Pero lo que me dice a mí el modelo es, vea, calcule la pendiente justo en ese punto, porque esa es la resistencia que ofrece el diodo en AC, ¿sí? La resistencia ofrecida en AC por este diodo es justamente el inverso de esta pendiente.
Entonces, llego yo y trazo una recta que sea tangente a la curva en ese puntico, y el inverso de esta pendiente roja, ¿cierto? De esta recta, el inverso de la pendiente de esta recta roja es justamente el valor de Rn. ¿Eso está claro hasta ahí o no? ¿Estamos de acuerdo? Profe, yo tengo una pregunta sobre eso. Como el Sí. material claramente es no lineal y no cumple las condiciones ómnicas estándar, ¿no debería usarse la teoría de campos para calcular esa resistencia? ¿O por qué se puede asegurar que la resistencia sigue siendo la relación entre el voltaje y la corriente? No, claro, estamos de acuerdo en que, por ejemplo, la ecuación de Chokli, que es la azulita, no es lineal, ¿sí? Pero también el gráfico es muy, digamos, explicativo en el siguiente, pues, en lo siguiente que voy a decir. Usted puede aproximar la pendiente, ¿sí? Incluso si el punto Q se está moviendo en un rango aquí determinado, ¿sí? Esa pendiente roja es una buena aproximación de lo que va a pasar a la hora que usted le imprima movimiento al punto azul, ¿sí? Casi que está diciendo que el punto azul se puede mover por la roja o por la azul de manera indistinta si el movimiento es suficientemente pequeño. No sé si le estoy contestando. Esta es una aproximación, estamos de acuerdo. Pues habría que mirar de pronto, sí, de pronto calcular una pendiente que cambia dinámicamente, ¿cierto? Con el movimiento del punto Q. Pero aproximamos y no está malo, ¿cierto? No está mal. Y recuerde que esta es la malla de entrada. Y la malla de entrada las amplitudes no son muy altas, porque es la señal que se va a amplificar. Pues en esa malla de entrada tendremos un pequeño movimiento, ¿sí? Y para efectos prácticos, el movimiento podría ocurrir por la curva azul, que estaba antes, o por la roja, que es la aproximación que estamos haciendo nosotros, y grandes diferencias ahí no va a haber. ¿Sí le contesto? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, Daniel, ahí la cosa es una aproximación. Estás completamente en lo cierto. Estamos aproximando la pendiente de una cosa que es completamente no lineal, ¿sí? Con una versión lineal. En todo caso, le repito, uno llega y saca la pendiente de la curva característica del diodo en el punto de operación para la malla de entrada, y el inverso de esa pendiente se va a tomar como la resistencia dinámica que ofrece el transistor en esa malla de entrada. Claro, como es la ecuación de Shortley, bueno, aquí está otra vez. R es definido como la resistencia dinámica del diodo base emisor evaluada en el punto de operación. Y esa resistencia dinámica es el inverso de la pendiente, pues, en ese punto. Estamos hablando de la ecuación de Shortley, ¿cierto? Yo voy a hacer el desarrollo aquí porque llegamos a una expresión sencillita. Y esa es una de las ventajas del modelo RE, que la expresión, digamos, para calcular el parámetro del modelo es muy sencilla, muy fácil. Incluso retoma alguna cosa que les dije que tuvieran en cuenta antes en el curso, ¿cierto? Que les dije, vamos a usar esto más adelante. Aquí lo vamos a retomar. Entonces, dice, ¿cierto? Calcular la pendiente es calcular la derivada de IE contra BBE, ¿sí? Y eso sería el inverso de la resistencia dinámica, pues, que es lo que está diciéndose acá. Entonces, claro, sacamos la derivada de la ecuación de Church. Sin embargo, en la región de conducción, y aquí empieza un primer supuesto, mire que todo esto es aproximaciones, o sea, no es un cálculo preciso, exacto, como de pronto mencionaba Daniel ahorita. En la región de conducción, lo hablábamos en algún momento, esta exponencial que está aquí a la izquierda, pues pesa mucho más de lo que puede pesar este 1 aquí, ¿sí? Entonces yo podría aproximar el cálculo de esta derivada simplemente derivando la exponencial, ¿sí? Entonces decimos que el inverso de la resistencia dinámica es la derivada de la exponencial solamente. Y cuando saco la derivada, pues me queda esta expresión de acá. Y S sobre BT en la interna, pues que bajo aquí, multiplicada por E versus BQ sobre BT. Resulta que este numerador y ese E versus BQ sobre BT, pues básicamente termina siendo IE, o una versión aproximada de IE. Entonces tendríamos IE aquí, y aquí tendríamos BT. Y aquí es donde yo llego y pregunto, ¿ese BT qué es? Y ya lo hemos definido, y yo les dije, guarden ese artículo porque lo vamos a necesitar. ¿Me ayudan un poco? ¿Quién es BT en la definición de la ecuación de Church? ¿Qué propiedad? Voltaje térmico. Sí, señor, voltaje térmico, precisamente. Entonces, teniéndolo así como está allí, llegamos a la conclusión sencillita, ¿cierto? Directamente, que el valor de RE se puede aproximar como el voltaje térmico sobre la corriente de emisor evaluada en el punto Q. Sí, y esta es la que vamos a usar. De aquí en adelante, a menos que se les diga otra cosa, el parámetro RD
para este modelado se va a calcular como voltaje térmico sobre la corriente de emisor. Preguntas. Yo puedo preguntar, por ejemplo, y eso depende de si esto está en base común, en emisor común. La respuesta es no, siempre se calcula RE de esta manera. No importa el tipo de transistor, no importa la configuración, el valor de RE se calcula igualito, ¿sí? Voltaje térmico sobre IEQ. Y no depende, otra vez, ni de la configuración ni del tipo de transistor, porque siempre estamos hablando del diodo que está polarizado en directa, ¿sí? Y porque siempre se supone que ese diodo está en conducción. Si uno de esos dos supuestos no es correcto, entonces ya esto no se puede usar, ¿sí? Pero es que de entrada, para que el transistor esté trabajando en la región lineal, habíamos dicho que ese supuesto se tenía que cumplir. El diodo base emisor o emisor base, dependiendo pues de cómo esté el circuito, ese diodo tiene que estar en conducción para que el transistor opere en la región lineal. Apenas usted garantiza esa condición, puede evaluar, ¿cierto?, el valor de RE como voltaje térmico sobre corriente de emisor, así como lo estamos hablando, y ya puede ir y reemplazar el circuito, el transistor, quita el transistor y pone el modelo equivalente. ¿Cómo son los modelos equivalentes? Ahí sí resulta y tenemos una dependencia de la configuración o de la topología. Si, por ejemplo, estamos en base común, ¿sí?, el modelo sería este. En base común, usted reemplaza el transistor por esto. ¿Listo? Si es emisor común, el equivalente es este otro. Yo quiero que se fijen que lo único de pronto que no conocía usted hasta este punto es el valor de RE, porque aquí estamos diciendo que esto es alfa por la corriente que entra aquí. Esta fuente dependiente es alfa por IE, donde IE es la corriente que viene entrando acá, ¿sí? Entonces, lo que no conocía usted es, de pronto previamente, es el valor de RE, pero RE ya sabemos cómo lo calculan, ¿no? Voltaje térmico sobre IEQ. Igual aquí, ¿no? Aquí está beta por IB, donde IB viene entrando aquí, ¿sí? Beta por IB, la fuente dependiente, donde IB viene aquí entrando. Y esta resistencia sería beta más 1 por RE minúscula, o sea, otra vez la resistencia dinámica del diodo emisor. Entonces, estos son los dos modelos para base común, para emisor común. No dependemos si es NPN o PNP, no cambian los sentidos de nada, el modelo es el mismo, ¿sí? Y para colector común, el modelo sería este. Y lo mismo, beta IB, donde IB es esta corriente que va entrando acá, ¿sí? Y esta R que está acá, que tiene valor de beta más 1 por RE. Entonces, vuelvo al asunto inicial, ¿cierto? El tercer paso del método de análisis de enlace indica que usted debe quitar el transistor, ¿sí?, sus tres terminales, los desconecta del circuito que tenía originalmente y debe reemplazar el modelo equivalente dependiendo de la configuración. Entonces, RE se calcula lo mismo en cualquier situación, pero el modelo, ¿cierto?, cambia dependiendo, ahí sí, de la topología o de la configuración que estoy usando. ¿Pregunta hasta ahí? Bueno, muy bien. De todas formas, ahorita vamos a hacer, creo que tres. Aló, escucho. Esa configuración es válida para PNP y NPN. Sí, ahí no dependemos del tipo de transistor, sino de la configuración. O sea, si es, por ejemplo, el que está en la diapositiva, colector común, yo ya no me preocupo si era un colector común con un NPN o con un PNP, no importa, ¿sí? Colector común siempre lleva este modelo. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Les decía que de todas formas ahorita va a hacerles tres ejemplos, creo que tengo ahí, o tres o cuatro ejemplos de cómo procede este método, ¿no? Para que lo vayan revisando, ¿cierto? Y lo tengan claro. Y de todas formas también al final la recomendación pues después de esta clase es que toca ir a hacer ejercicios de esto para poder coger habilidad y poder entender un poquito cómo se trabaja. Bien. Pues vuelvo otra vez a la metodología, ¿cierto? Sobre todo enfatizando el cuarto punto, que es el que estábamos hablando ahorita. Primer punto, trate los condensadores como cortocircuitos. Segundo punto, elimine las fuentes de DC independientes que tenga el circuito. Tercer punto, reemplace el transistor por el equivalente RE que ya vimos, ¿sí? Y cuarto punto, use circuitos eléctricos, o sea, use lo que usted ya viene trabajando desde circuitos, ¿cierto? Mallas, nodos, equivalentes, leyes de Kirchhoff, Thevenin, Norton, bueno, lo que usted necesite para poder sacar lo que necesita sacar del circuito. Cuánta ganancia tiene, qué impedancia, etcétera. Al final termina siendo un problema de circuitos, ¿sí? O sea, cuando usted llega al punto de modelar linealmente los dispositivos,
Ya lo que queda es usar las técnicas de las que usted viene trabajando, ¿sí? Y a gusto suyo, ¿cierto? O sea, aquí no le vamos a decir que tienen que usar nodos o mallas o algún método particular. Yo sí tengo uno sugerido, ¿sí? Que es pura ley de Ohm. Ha funcionado muy bien, se entiende clarito y en general es menos engorroso que usar de pronto otro método, pero nadie lo va a restringir, ¿vale? Pues al final el problema de electrónica análoga, o sea, al menos en esta parte del curso, se reduce a un problema de circuitos, ¿sí? De sacar con, repito, las técnicas tradicionales de circuitos, lo que usted necesite calcular de algún amplificador. Entonces, primer ejemplo, ¿no? Un circuito en emisor común. Pues aquí es donde está un poquito lo de la habilidad. Yo voy a ir despacio con esto, pero digamos que el paso del amplificador original al modelo equivalente en AC, ¿sí? Directamente requiere cierta habilidad. Y algunos la cogen muy rápido y otros sí necesitan de pronto practicar un poquito antes de poder hacer ese paso directo. Yo, claro, lo pongo ahí de una vez y lo voy a explicar, digamos, despacio para que se entienda, pues, que este sí es el equivalente en AC de este circuito de acá. Entonces, por ejemplo, el condensador C1 se va a tomar como un corto, lo que quiere decir que la señal BI queda aplicada directamente a la base. Venga, les muestro una cosa antes. Observen, ¿sí? Aquí está el modelo del transistor. El que les acabo de mostrar, el modelo RD del transistor. Cuando estamos en emisor común, porque este es un amplificador en emisor común, el modelo es este que está encerradito aquí. Entonces, ya lo tengo reemplazado, ¿cierto? Y aparte de eso, pues empiezo diciendo, vea, el BI, siendo esto un corto, quedaría aplicado a la base directamente. Observe cómo BI queda aplicado también acá en el modelo directamente a la base. Esta fuente BCC que estaba aquí polarizando, ¿cierto? Es una fuente de DC. Hay que aterrizarla porque dice ahí el segundo paso, que eso tiene que eliminarse, y eliminar en una fuente de voltaje es aterrizarla, volverla a un corto. Pues este nodo se vuelve tierra, por lo tanto R1 y R2 quedan en paralelo y aterrizadas ambas. Aquí están. ¿Sí? R1 queda tierra por este lado y aquí queda conectada a la entrada, y por acá pues R2 estaba conectada a la entrada, entre la entrada y tierra, o entre la base y tierra. ¿Sí? Entonces aquí están R1 y R2 en AC. Está mi modelo. Yo quería mostrarles un poquito de ese condensador del que vamos a hablar ahorita. ¿Sí? Entonces, por lo pronto, ignórenlo, ¿no? El switch por lo pronto está abierto. Más adelante les cuento para qué sirve este condensador y qué es lo que estamos haciendo aquí y este switch. Por lo pronto, mire el circuito como si no estuviera ahí esta parte. ¿Sí? No hay switch ni hay condensador C4. Entonces, volviendo otra vez. BI conectado a base, ya está. R1 y R2 quedan en paralelo. RC queda conectado entre colector y tierra. RC queda conectado entre colector y tierra. El colector aquí. Entre colector y tierra queda conectado RC. Ese mismo colector es la salida B0 porque este condensador es un corto. ¿Sí? Este condensador es un corto, o sea que BO es colector, básicamente. ¿Sí? Y el emisor queda por medio de RE a tierra. Vean, aquí está, el emisor por medio de RE conectado a tierra. Entonces, ahí está mi circuito modelado en AC. Así es como trabaja mi circuito, ¿cierto? El modelo equivalente lineal de ese amplificador en AC es este de acá. No sé, repito, si hay una pregunta más. ¿Quieren preguntar o comentar algo de cómo estoy modelando aquí en AC el circuito? O si ya nos metemos a analizar esto y a sacar los valores de interés. ¿Alguna pregunta de cómo? Sí, sí. Profe, ¿qué pasa con el capacitor que está desde el emisor a tierra? Este. Sí, profe. Este es el que les digo yo que por ahora el switch está abierto, así que ignorémoslo. Listo. Este no nos interesa verlo por ahora. Porque yo les voy a contar, esto es un efecto. Básicamente ese condensador ahorita lo vamos a usar para mejorar la ganancia del circuito sin perder otras cosas. O sea, déjenme, por ahora este switch es desconectado, o sea, el condensador C4 no está funcionando. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra pregunta de pronto? Bien, si no hay más preguntas, venga, yo les muestro entonces cómo analizar este circuito. Vean mi modelo ya, ¿cierto? Yo no trabajo sobre el circuito original, sino sobre el modelo. ¿Sí?
Y, por ejemplo, lo primero que me interesaría a mí saber de este circuito es la ganancia, es decir, cuál es la relación entre BO y BI. ¿Sí? Conviene harto, ¿cierto? Y ese es el propósito de este análisis, que BO y BI queden relacionados en función de los parámetros del circuito y no en función de las corrientes o de voltajes que aparezcan aquí. En otras palabras, yo tengo que plantear las ecuaciones de mallas o de nodos o la ley de Ohm de tal manera que vaya eliminando, ¿cierto?, valores de corrientes o de voltajes. Debe quedar en términos de valores que están fijos acá. R1, R2, RE, RE mayúscula o RC. ¿Sí? No me conviene para nada una ganancia que quede en términos, por ejemplo, de la corriente. Porque pues a la hora de montar el circuito yo no puedo decir, veas que la ganancia es 10 si la corriente es tanto. Pero si la corriente es tanto otro, la ganancia cambia, ¿no? La ganancia es una función. Si yo soy hábil analizando aquí el circuito, la ganancia queda como función de elementos fijos, ¿sí? Elementos fijos, resistencia sobre todo, elementos fijos del modelo. El método que yo les decía que acostumbro usar y que es como práctico, ¿cierto? Y no me pone a hacer cálculos de más y cosas que no necesito, es analizar el circuito en este sentido, de atrás hacia adelante. O sea, empezar por la salida. ¿Listo? Y cuando uno hace eso, normalmente puede llegar a calcular ganancia de una manera muy sencilla. Otra que usted puede hacer es plantear mallas, ¿no? Por ejemplo, una mallita aquí, aquí hay otra malla, ¿cierto? Aquí se formaría otra malla. Bueno, hay unas 3 mallas en este circuito. La resuelve de manera simultánea, quitando pues o eliminando, tirando a eliminar y ve, por ejemplo, las expresiones para que no vaya a haber nada en la ganancia que dependa, por ejemplo, del IB o de alguna otra corriente pues, que aparezca aquí. Y a lo último, pues tengo que despejar BO sobre BI, pues que es la ganancia, o sea, cuánto amplifica mi circuito. Entonces, bueno, hice la flechita, está mejor esta, ¿no? Enfoque propuesto, analice desde la salida hacia la entrada. Ahora, si usted en un parcial o en un ejercicio decide usar otro método, no hay ningún problema, ¿vale? Pero por experiencia, ¿cierto? Y de pronto un poco la razón por la que yo estoy aquí dando clases y soy el profe, justamente es porque yo tengo más experiencia que ustedes en estos temas. Por experiencia les digo que le conviene más, es más rápido, más fácil de pronto analizarlo como lo vamos a ver aquí, de atrás hacia adelante. Otra notica para que lo tengan en cuenta. BO normalmente, ¿cierto? Esto es el amplificador como tal, o el modelo equivalente del amplificador. Está muy claro que BO debe tener conectado aquí una carga u otro amplificador, o sea, algo más debe ir conectado de aquí en adelante. ¿Sí? Pero los cálculos, por ejemplo, de ganancia se hacen en vacío, que también es una cosa muy común con máquinas eléctricas. Uno modela, ¿cierto? Y trabaja las máquinas eléctricas en vacío, lo normal es eso, y luego se preocupa un poco por cómo o qué va a conectar usted de aquí en adelante. Entonces, hay un montón de pruebas en máquinas eléctricas que son en vacío. Entonces, la corriente que fluye hacia la carga, en este momento, ¿cierto?, que estamos analizando el circuito, se asume cero. Aquí no hay corriente. Y la otra cosa que deben tener en cuenta es que aquí a la entrada, normalmente lo que hay es una fuentecita. No se va a pintar ni nada, pero está implícita ahí. ¿Sí? Aquí hay una fuentecita de señal en AC. De pronto con una señal muy débil que yo quiero amplificar. Entonces, tener en cuenta pues que el BI generalmente lo que tiene aquí es una fuente u otro amplificador que está alimentando señal aquí para que esto funcione en AC y amplifique y aparece aquí una versión más grande, por ejemplo en voltaje, una amplitud mayor en voltaje o en corriente. Bueno, dicho todo esto, entonces vamos a empezar el análisis. Por ejemplo, yo me voy a plantear cuánto vale BO. ¿Cierto? Como para acá para afuera no fluye corriente porque no estamos cargando todavía el circuito. BO es básicamente esta corriente, beta y sub B, por RC. ¿Sí? Y el signo menos porque la corriente iría hacia arriba. En RC la corriente iría en este sentido. La corriente fluye en este sentido. Entonces BO es menos RC por beta y B, que es esta corriente que tiene la fuente de beta. Si yo logro tener IB calculado en términos de BI, listo. Si el IB lo puedo expresar en términos de BI, ya quedé listo, porque lo pongo acá, despejo y ya me da la ganancia. Entonces vamos a ver qué es IB, segundo paso, ¿no? Primer paso, ¿cuánto vale BO? O sea, arranco en la salida, y repito, arranco aquí. BO es igual a menos beta y B, que es esta corriente, está fluyendo en este sentido. ¿Sí?
menos beta IB por RC. Vamos a ver cuánto vale IB. Ah, bueno, IB ya la pude expresar en términos de BI, perfecto, ¿no? IB es BI, que es este voltaje en este nodo de acá de la base, menos BE, que es este voltaje de acá, que es el voltaje en el emisor, ¿sí? Sobre beta más 1 RE, que es la resistencia interna dinámica que ofrece el transistor en esta configuración. Ya tengo calculado IB en términos de BI, perfecto, pero me aparece otra variable aquí que no tenía contemplada, ¿sí? Que a la hora de despejar, pues, me va a estorbar, ¿no? La tengo que, de alguna manera, eliminar de las expresiones, que es BE, es decir, el voltaje aquí en el emisor. Si ustedes fijan, el voltaje en el emisor es la corriente que fluye por acá, por esta resistencia, multiplicada obviamente por la resistencia. ¿Qué corriente fluye por acá? ¿Quién me ayuda? ¿Qué corriente fluye desde el emisor a tierra? Por RE. ¿Cuánta Pues corriente hay allí? según la gráfica, Sería profe, es IB. B por beta más 1. Perfecto. Beta más IB es esta corriente, más otro IB que viene por acá, se suman y terminan fluyendo las dos por esta resistencia. O sea que B sub E es beta más 1 IB, ¿cierto? Por RE, que es la resistencia. Entonces, ¿qué hemos hecho? Tenemos un conjunto de 3 ecuaciones, ¿sí? En donde puedo eliminar IB y B sub E. Elimino IB y B sub E, y de ahí me queda la expresión de ganancia lista. Les voy a pedir el favor que hagan eso ustedes, ¿sí? Ahí como para que despierten, pues, y porque finalmente interesa es que ustedes cojan la habilidad con esto, ¿sí? Yo ya vengo editando este curso de ratico, y ya lo que no aprendí no lo voy a aprender más. La idea es que ustedes tengan habilidad con esto y que hagan este tipo de análisis. Entonces vamos a eliminar IB y B sub E de la expresión, de este punto de expresiones, para poner a BO en términos de BI. ¿Listo? ¿Me colaboran con eso? Profe, ¿me puede decir otra vez, por favor, dónde está el voltaje B sub E? Es el de la resistencia de beta más 1 por RE, ¿cierto? ¿Dónde está el voltaje de B sub E? La respuesta es aquí, en el emisor. ¿Sí? Si yo me pongo a ver, Ah, si ok, yo me ya pongo a lo vi. ver este voltaje que es la suma de estas dos corrientes, y B que viene por acá, beta más 1 y beta y B que vienen por acá, ¿sí? Y B viene bajando, beta y B viene bajando también, se suman y salen. Se suman y salen, y claro, entonces sería beta más 1 y B, el total de corriente, por RE. De hecho, esto está hablado hace rato. Hace rato está hablado. Vale, De gracias. nada. Con respecto a que la suma de las dos corrientes de base y de colector terminan apareciendo en el emisor, ¿no? La corriente de base junto con la de colector se suman internamente en el transistor y salen por el emisor. O entran por el emisor y salen por base y por colector. Depende del tipo de transistor. Bueno, entonces, vuelvo y le repito, ¿cierto? Les voy a pedir, por favor, que despejemos aquí pura álgebra, ¿cierto? Elimine IB y elimine B sub E de este conjunto de expresiones para poder calcular la ganancia del circuito. Yo creo que ahí sigue, si mal no recuerdo, la ecuación ya de ganancia. Pero sí quisiera que de pronto alguien se haga las cuentas y me diga, no, la ganancia da tanto, ¿cierto? AB igual a BO sobre BI, BO sobre BI, la ganancia de voltaje es igual a tanto. Entonces los escucho o los veo. ¿Cuál sería? Voy a volver a poner, qué pena, la proyección. Queremos despejar BO sobre BI de esas tres ecuaciones. Ya ustedes me dicen. Profe, Sí, conviene reemplazar I sub B en la última, para que se cancele con eso, ese beta más uno. vale. Ah, si usted pone sub B ahí, beta más 1 se le va. Y hay que eliminar B sub E también. O sea, reemplaza primero la segunda en la tercera. Si le entiendo bien lo que usted sugiere, reemplazar esta aquí Eso sí. y de esta eliminar BE. B, ajá. Pero ¿sabes qué pasa? Si vos reemplazas IB, lo matás. Si matás IB, ¿cómo lo reemplazo aquí a lo último?
Y aquí no hay Ah, B, o sea que no me conviene. No me conviene esa sí, porque mato y B, se desaparece de las expresiones. Profe, por igualación, despejar B sub E en la segunda, igualar con la tercera, y ya se elimina B sub E y queda todo en términos de I sub B, y luego volver a despejar para que quede I sub B en términos de todos los Sí, parámetros, esa me o suena sería la más. primera. Esa me suena más. Me suena más, por ejemplo, eliminar B sub E estas dos primero. Eliminar B sub E estas dos, o sea, reemplazarla o igualar, ¿sí? Y ahí sí meto I B acá. Esa me suena más. Espero pues que tengan papel y lápiz allá a la mano, pues, porque la idea es, repito, que... Y se va a volver también recurrente en estas clases que les pida que terminen de resolver un ejercicio, cosas así. Ya que justamente lo último que dijo el compañero es lo que se hizo acá. Eliminando B sub E, por ejemplo, poniendo esto de sub E acá, llegamos a esta expresión. Quitando B sub E de las dos últimas ecuaciones, reemplazándolo, por ejemplo, reemplazándolo acá, llegamos a esta expresión. Y B es igual a B sub I sobre beta más 1, RE mayúscula, es externa. Esta red es externa al circuito, ¿cierto? Estaba originalmente. Esta red que es la dinámica, que es interna. RE minúscula es la interna, la dinámica, pues la que habíamos hablado ahorita. Eso sale de reemplazar aquí estas dos. No sé si me están siguiendo, si la tienen igual. Y ya queda muy fácil encontrar la ganancia. Ahí sí la ganancia queda, pero sencillita de encontrar. Yo soy optimista y estoy pensando que están calladitos es porque están haciéndole al ejercicio con mucho juicio. Sí, sí. Perfecto. Es B0 sobre BI, ¿cierto? Sí, señor. Ganancia. Voltaje de salida sobre voltaje de entrada. A mí me dio menos C por beta sobre beta más 1 por R mayúscula E más R minúscula E. Bueno, ¿y los demás qué le iban a decir? ¿Estaban de acuerdo? A mí me da igual. Lo mismo. Igualito. Vale. Un detallito mínimo, ¿no? El menos. Estamos de acuerdo, pero con el menos. ¿Ok? Sí, yo le dije menos. Ah, no lo entendí. Qué pena. Estamos de acuerdo. Esa es la ganancia. Ay, me quedó mal formulada aquí, hombre. Es BO sobre BI. BO sobre BI. BO sobre BI, la ganancia de voltaje es menos beta RC sobre beta más 1, RE mayúscula más RE minúscula. ¿Listo? ¿Qué significa el menos en esa expresión de ganancia? ¿Qué será que significa ese menos? Que invierte la señal. Es un inversor, correcto. Tengo que corregir esto acá para mandarles ahorita el material. ¿Listo? Esa es la ganancia, ¿sí? Y lo otro, que lo van a ver de pronto en el libro del Estado es común, beta sobre beta más 1, lo definimos alguna vez, es alfa. Entonces, de pronto cuando en Boylestad le tienen la fórmula de ganancia, aparece un alfa aquí, menos alfa RC sobre RE mayúscula más RE minúscula. ¿Listo? De resto, eso está igualito a como está en Boylestad. De pronto, lo que hacen en Boylestad no es como tan directo, ¿sí? O sea, a veces pegan unos brincos y uno no se da cuenta, ¿cierto?, de dónde salen las expresiones.
pero aquí sí está muy clarito, creo, espero, ¿sí? Cómo se obtiene el valor de ganancia en este caso. Una notica ahí para que tengan en cuenta. Beta sobre beta más 1, ¿de qué valores estamos hablando aquí? ¿O cuánto tiende a valer alfa? Es una pregunta que ya he formulado antes. ¿Alfa es de qué valores, más o menos? Cercano a 1. Alfa se puede aproximar a 1, ¿cierto? Pues esto, si quiere, lo puede poner como un 1. También he visto libros en los que aproximan esto a 1, no se complican, ¿sí? Quedaría RC sobre RE más RE negativo. Si yo pudiera hacer que este RE mayúscula valiese 0, obviamente el valor de ganancia se vería bastante incrementado. Yo ya les he dicho que el valor de RE minúscula es muy chiquito. Es el inverso de la pendiente en esa parte exponencial, o sea, es un valor chiquito, varios ohmios, 2, 3 ohmios, 5 ohmios, cosas así. RE minúscula es pequeñito. Y acá estamos hablando de una resistencia que, por ejemplo, va a valer 1K, 2K y ya miles, ¿no? Entonces, la ganancia en este circuito puede ser bastante grande, puede amplificar muchísimo la señal y la puede amplificar todavía más, ¿cierto? La ganancia puede dar mucho mejor, mucho más alta si yo lograse que este RE fuera 0. Lo más sencillo sería, por ejemplo, cortocircuitar esto en el circuito original, pero esta RE tiene importancia en DC. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque ahorita lo vamos a discutir otra vez. Bien, ya calculamos ganancia. Ya se calculó la ganancia del circuito. Ahora el interés va a ser calcular la impedancia de entrada. ¿Sí? ¿Qué es la impedancia de entrada? Es la impedancia que ve la fuente que está alimentando este circuito. ¿Listo? Si usted pone una fuente aquí de señal, ¿qué impedancia ve este circuito? ¿Qué impedancia ve la fuente? Equivalente con respecto a este circuito. Eso es importante, muy, muy importante, porque las fuentes que uno conecta aquí no son ideales. De hecho, son fuentes de señal muy débiles en general. Pues después que estamos hablando de amplificadores lineales. Ponga usted muchos de los sensores, muchas de las fuentes que a mí me interesa, ¿cierto?, amplificar, no están bien reguladas, no son unas fuentes robustas, no sostienen un voltaje fuerte acá. Entonces, es de interés, es muy importante saber qué impedancia siente la fuente que yo conecte aquí a mi amplificador. Y si el caso es una fuente de un amplificador de voltaje, lo ideal sería que esta impedancia de entrada fuera muy alta. Para que la fuente así sea muy mal regulada, pues finalmente le pueda transferir buen voltaje a este circuito, ¿sí? Entonces, repito, vamos a calcular la impedancia de entrada. ¿Cómo se calcula la impedancia o la R equivalente? Porque aquí no hay nada reactivo, ¿sí? ¿Cómo se calcula la R equivalente de un circuito que tiene fuentes dependientes? Puros circuitos, otra vez, como el meme de ahorita. ¿Cómo se le calcula la R equivalente a un circuito que tiene fuentes dependientes? ¿Qué hay que hacer? Tevenin, no te sirve, no, creo que no. Bueno, justamente la presencia de la fuente dependiente acá me obliga a usar lo que cuando yo vi circuito llamaba fuente espía. Es poner una fuente de 1 voltio o de 1 amperio, alimentar esto aquí, ¿sí? Y si la defino con 1 voltio, calcular su corriente. Y si la defino con 1 amperio, calcular su voltaje. Entonces vamos a hacer eso justamente, vamos a conectar aquí a la entrada una fuentecita de 1 voltio, ¿cierto? En alterna, obviamente, porque esto es modelado en alterna, ¿sí? Y va a ser de interés, como conecté una fuente de 1 voltio, el interés va a ser encontrar la corriente de entrada, o sea, la corriente que fluiría por esa fuente. Y la división entre 1 e I sub I, pues me da justamente la impedancia de entrada que estoy buscando. Fuente espía, me lo enseñaron a mí así. Creo que ahorita hay otros términos que usan para eso. Entonces, ¿sí? Con una fuente de voltaje conocido y encuentro la corriente. La división entre ese voltaje conocido y la corriente que acabo de hallar es la impedancia, justamente. ¿Cuánto vale esa corriente de entrada? Tiene 3 componentes, ¿sí?
1 sobre R1, ¿cierto? Porque este nodo tiene un voltio, ya lo fijé, ¿sí? 1 sobre R1, 1 sobre R2, la otra corriente. Y el tercer componente de esa corriente es IB. Aquí está, vea, 1 sobre R1, 1 sobre R2 e IB. Las tres corrientes sumadas me dan I sub I, tal como dice la expresión de acá de la derecha. ¿Sí? Ahí están las tres corrientes que sumadas me dan I sub I. Y para I sub B, entonces tengo una formulita que tomé de la diapositiva anterior. ¿Sí? I sub B es 1, que es este voltaje de acá, menos B sub E, que es este voltaje de acá, sobre beta más 1 RE minúscula, que es esta resistencia de acá, ley de Ohm, ¿sí? Y B sub E, lo hemos hablado ya, es beta más 1 y B por RE mayúscula, ¿sí? Y nuevamente eliminando ahí cosas, llego a que I sub B es 1 sobre beta más 1 RE más RE. Esto es igual a lo que ya hicieron ustedes antes, en el cálculo de la ganancia, ¿sí? Con la salvedad pues de que IB, B sub I valía 1. En este caso vale 1, perdón. B sub I vale 1 en este caso. Tengo esto, yo ya puedo reemplazar acá. Y sub I se puede reemplazar por este valor acá. Y ZI sería pues 1 sobre esa corriente, luego de reemplazar, y me queda esto. Si ustedes fijan, esta es la fórmula del paralelo, ¿no? Paralelo entre R1, R2 y beta más 1, RE más RE. Pues también lo pueden encontrar en los libros como la impedancia de entrada de este circuito, como el paralelo entre la resistencia R1, la resistencia R2 y la resistencia beta más 1 por RE minúscula más RE mayúscula. Esta es la impedancia de entrada de este circuito. No sé si aquí de pronto hay preguntas, comentarios de lo que se hizo. Bien. Última cosa, en este circuito, calcular la impedancia de salida. Pues la impedancia de salida es la impedancia que se ve desde aquí hacia el circuito, hacia el amplificador. Y es importante porque luego yo voy a poner aquí una carga. ¿Sí? Como pasa con todas las fuentes reales, cuando yo le pongo una carga a ese amplificador, se cae un poquito el voltaje de salida. El voltaje de salida no está regulado 100%, entonces hay una pequeña caída de voltaje. Yo necesito el valor de la impedancia de salida para poder calcular o estimar qué efecto va a tener la conexión de la carga. ¿Sí? ¿Qué efecto tiene la conexión de la carga? Entonces, nuevamente va a calcular una R equivalente, porque esto no tiene nada inductivo ni capacitivo, nada reactivo. Se calcula una R equivalente, pero ya no va a ser en este par de terminales entre BI y tierra, sino acá, entre BO y tierra. Y nuevamente, como hay una fuente dependiente, toca hacer la fuente espía, es decir, poner un voltaje y sacar la corriente. Y aquí hay un pasito adicional que necesito pues que quede bien claro, que solo se usa en este contexto de la impedancia de salida. Solamente trabajamos ese pasito adicional en este contexto. Y es que yo les decía que aquí implícita siempre hay una fuentecita alimentando el amplificador. Y el método de los equivalentes exige, ¿cierto? Cuando vamos a sacar una R equivalente se exige que todas las fuentes independientes queden eliminadas del circuito. O sea que este terminal toca aterrizarlo. El terminal de entrada se aterriza. Y vuelvo y hago énfasis en esto porque es un error común. Solo se aterriza la entrada cuando calculo la impedancia de salida. En ningún otro contexto se hace. Mato la fuente que hay implícita aquí que está alimentando la señal. ¿Veis? Solamente cuando se calcula la impedancia de salida se anula o se lleva a tierra BI. De resto no. En el caso anterior no se hace eso. No estoy calculando la impedancia de entrada y anulo la salida. Lo repito mucho y hago énfasis en eso porque es un error que se comete mucho. ¿Sí? Por ejemplo, se les pide calcular una impedancia de entrada y claro, ponen la fuente espía acá y todo lo que le he hablado, pero también aterrizan la salida. No es correcto, porque aquí en la salida no hay fuente. ¿Sí? En cambio acá que estoy calculando la impedancia de salida, es decir, la impedancia en este par de terminales, la entrada tiene una fuente supuestamente alimentando la señal. Entonces, toca eliminarla, toca cortocircuitarla. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cierto? Definimos el valor de la fuente espía en 1 voltio AC. Vamos a calcular la corriente, pero teniendo en cuenta que la entrada BI está aterrizada, que la entrada BI está a 0 voltios. Y volvemos a pensar, bueno, ¿qué componentes de pronto tiene la corriente IO? En este caso, tiene 2 componentes.
U1 sobre RC, que es esta corriente que fluiría hacia abajo en la resistencia RC, y beta veces IB. Beta veces IB, que es la otra corriente que fluye por acá, hacia abajo. Bien, tocaría encontrar entonces IB. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, aquí me traje esta expresión que dice que B sub O es menos RC por beta por IB. ¿Cierto? Siendo IB otra vez una expresión que teníamos por ahí, calculada, ¿cierto? IB es BI sobre beta más 1, RE mayúscula más RE minúscula, pero es que B sub I en este contexto vale 0 porque así es como yo organicé, ¿cierto?, la prueba para poner la fuente espía. Pues IB vale 0 si B sub I vale 0, en este ejemplo. IB y B sub I valen simultáneamente 0, y entonces este término de aquí pues también se va a 0. Entonces finalmente el valor de la impedancia de salida es 1 sobre IO, es decir, RC. Escucho. ¿Por qué es que se va a 0 eso y que tachaste, profe? Esta la teníamos de antes, ¿no? Y sub B en este circuito es B sub I sobre beta más 1, RE más RE minúscula. ¿Sí? B sub I vale 0 en este ejemplo, está valiendo 0. Si B sub I vale 0, IB completica vale 0. Y si IB vale 0, este término se va. ¿Sí le contesto o no? Sí, profe. Entonces, claro, como finalmente la impedancia de salida es 1 voltio sobre IO, pues me queda IO igual a 1 sobre RC, pues la impedancia de salida es simplemente igual a RC. Y ya tengo calculado todo lo que necesito del amplificador, su ganancia de voltaje, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. ¿Pregunta hasta ahí? Bien. Entonces, ahora sí volvemos sobre una pregunta que hizo alguien ahorita, ¿no? ¿Y ese condensador qué o qué? O sea, ¿cuál es el propósito de ese condensador? Vieron la fórmula de ganancia, ¿no? La fórmula de ganancia dice que, mejor dicho, en la ganancia del circuito, este RE mayúscula está en el denominador. Si yo logro eliminar o llevar a cero este valor de RE, la ganancia va a incrementarse, ¿sí? Sin embargo, cuando uno analiza esto en DC, esta RE me permite a mí, de alguna manera, ese análisis no lo vamos a hacer, ¿cierto? No se hizo y no se va a hacer. El circuito es más estable ante cambios en el beta del transistor si este RE está presente. Es decir, que tengo un problema, ¿no? Porque yo quisiera tener el RE en DC, pero no tenerlo en AC. En DC lo quiero para que estabilice el punto de operación, aunque el beta cambie. ¿Sí? La gente de control hace un análisis que se llama análisis de sensibilidad, perdón. Llegan y tienen, por ejemplo, una formulita de cómo se comporta un sistema y le dicen, bueno, y si a usted le cambia tal cosa al sistema, ¿qué problema le genera eso? Entonces hace análisis de sensibilidad. Si uno hace análisis de sensibilidad aquí, llega a la conclusión de que el circuito se hace menos sensible a cambios en beta cuando está presente la RE mayúscula acá, ¿sí? Yo repito el problema. Tenemos un problema de que yo quisiera que esto esté en DC, pero que no esté en AC, o sea, que aquí haya un corto. ¿Cómo soluciono el problema? ¿Cómo hago yo para que una cosa esté en DC y no esté en AC? Es algo similar a lo que se habló cuando empezamos el tema de transistores, ¿no? ¿Qué hacen estos condensadores de acá? C1 y C2. Bueno, yo contesto. Acoplamos el emisor, ¿sí? Cuando este switch está cerrado, cuando ese switch cierra, ¿sí? En DC, pues la resistencia RE aparece, porque en DC este condensador se toma como circuito abierto. ¿Y qué pasa en alterna? ¿Qué decía el primer paso? Creo que era el primer paso para analizar en alterna el circuito. Se toma como corto. Se toma como corto. O sea que tenemos con este condensador las dos ventajas, ¿sí? En DC está la resistencia, en AC esto es un corto y queda aterrizado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa, ¿sí?
Si esto estuviera aquí conectado, o sea, si el switch estuviera cerrado, esto en AC quedaría aterrizado, el emisor quedaría aterrizado. Y eso tiene pues las ventajas que ya mencioné. Ahí les dejo de tarea que analicen este circuito con el switch cerrado, ¿sí? Cómo queda la ganancia, cómo queda la impedancia de entrada, cómo queda la de salida, para que lo revisen. Segundo ejemplo, un amplificador en base común, ¿sí? Ahí está, un amplificador en base común. Nuevamente, ¿cierto? Aquí está el diodo base emisor, el base colector, la malla de entrada, la malla de salida, entrada aplicada por el emisor, salida tomada del colector y el común, que es la base. El circuito ya lo hemos visto un par de veces antes. Entonces, lo que toca hacer es reemplazar, ¿cierto? Condensadores por cortos, C1 y C2 son cortocircuito, elimino las fuentes de DC que tiene el circuito, ¿sí? B sub EE y B sub CC son cortos, o sea, quedan aterrizados estos nodos de acá. Y lo tercero que decía el método era reemplace al transistor por su modelo equivalente RE en base común. Si hacemos todo eso, pues tendríamos este circuito de acá, ¿sí? Donde este pedacito de acá, esto que estoy señalando, es el modelo equivalente del transistor en base común para el modelado RE. ¿Sí? El modelo RE equivalente es este para base común. Si usted quiere, luego puede comparar y mirar en las diapositivas y verá que este es el modelito que les presentaba ahorita hace 4 o 5 diapositivas para base común. Entonces, nuevamente, ¿cierto? Nuevamente tenemos ya el equivalente completo con los condensadores en corto, las dos fuentes eliminadas, el modelo puesto. Y lo que me dicen a mí es, vean, saque ganancia ahí. ¿Cuánto vale la ganancia de este circuito? Este es incluso más fácil que el anterior. Este circuito es más sencillo que el anterior. Y nuevamente lo que yo les propongo es analice ese circuito desde la salida hacia la entrada. Para empezar, ¿cierto? Por ejemplo, para la ganancia, conviene mucho trabajarlo así. Entonces, les voy a preguntar, aunque estoy seguro pues, que aquí está la ecuación, para que me ayuden un poco pues, y para que vamos cogiendo habilidad con esto. ¿Cuánto vale BO en este circuito? ¿Cuánto vale el voltaje de salida en este equivalente? Profe, Sí, sería el voltaje de salida. sí. Sería I sub C por RC. Por alfa. I sub C por RC está bien. Sí, I sub C, corriente de colector por RC. Pero I sub C, ¿qué es? Y aquí lo están diciendo en el chat. I sub E por alfa. Alfa y E por RC. ¿Sí? Entonces, todos tienen razón. Bueno, aquí está el modelo del transistor. BO es alfa y E, o sea, I sub C, por RC. Listo, ahí está. La ganancia no me puede quedar en términos de IE. Debe quedar en términos de valores fijos del circuito. Entonces voy a buscar cómo. De hecho está muy fácil, ahí está, pero sencillito. ¿Cuánto vale IE en este circuito, la corriente de emisor? Ley de Ohm. Gracias, Julián. Y su B es B sub I sobre RE minúscula, que es la resistencia interna. Ahí está. B sub I, que es este voltaje de acá, sobre la RE. Listo. Si combino estas dos, o sea, si reemplazo esta acá, me queda que la ganancia de voltaje es alfa RC sobre RE minúscula. Facilito. Alfa RC sobre RE minúscula. Y nuevamente viene la discusión, ¿cierto?, respecto a que RE es un valor más bien pequeñito, que RC puede ser grandecito y que entonces la ganancia aquí puede ser alta. Este circuito tiene buena ganancia, una ganancia altica, igual que el anterior. Si yo quiero, pues yo manipulo la ganancia con este RC. Bien, ¿pregunta hasta ahí? Perfecto. Miremos la impedancia de entrada. Pongo la fuente espía acá. Hombre, es que ni con fuente espía. ¿Qué impedancia siente una fuente que esté conectada aquí? ¿Qué me dicen ustedes? Casi que directamente. ¿Qué impedancia sentiría una fuente que esté conectada aquí? Perdón, no, hablaron dos personas. Ya uno.
Julián dice RE mayúscula paralelo RE minúscula, correcto. ¿Sí? La impedancia que sentiría una fuente conectada aquí sería el paralelo entre RE, que es externa, y esta interna del modelo. De todas formas, yo pongo el método pues, que hemos hablado, ¿cierto? La fuente es pi a 1 voltio y subí tendría dos componentes, ¿sí? Uno sobre RE, o sea, esta corriente de acá, y uno sobre RE minúscula, o sea, esta otra corriente de acá. Y cuando saco la impedancia de entrada, pues me queda el inverso de esto, o sea, 1 que es el voltaje sobre la corriente que es esto, y esto es básicamente el paralelo entre RE mayúscula y RE minúscula. Impedancia de salida, pongo mi fuente pi acá. El otro paso que no ocurre en ninguna otra parte es eliminar la entrada. Pongo un corto aquí a tierra, un 0 acá. Y cuando hago eso, entonces me pregunto, ¿qué corriente fluye? ¿Qué corriente yo fluiría por esa fuente espía que puse? ¿Sí? Como B sub I vale 0, también vale 0 IE. Entonces, esta fuente básicamente no está aquí. Si IE vale 0, también vale 0 la corriente de colector. Si no hay portadores partiendo del emisor, tampoco va a haber portadores que lleguen al colector. Y básicamente, muy fácil, la impedancia de salida es RC. Miren lo fácil, pues. Segundo ejemplo. ¿Pregunta hasta allí? Profe, que habíamos tomado los capacitores como cortos, ¿cierto? En AC. Sí, señor. En AC los capacitores son cortos, por ahora. Y en DC circuito abierto. Sí, señor. Listo. Así es, así es. Perfecto. Último ejemplo. Una etapa de colector común. Un circuito en colector común. Listo. Aquí cambia un poquito porque este es un transistor PNP, pero no le pongan misterio a eso, ¿sí? Aquí la corriente en DC fluye de abajo hacia arriba en el circuito, pero en alterno no nos interesa de pronto nada de esas cosas, ¿sí? De pronto es un poquito diferente de analizar, pero en DC. Incluso los dejo de tarea que lo analicen en DC, para que empiecen también a habituarse, ¿cierto? A cosas como que aparezca un transistor PNP en el circuito. Bien, ¿por qué puedo decir yo que es colector común? ¿Por qué lo puedo decir? Porque la entrada se aplica a la base, como ven ustedes aquí, y la salida se toma del emisor. Entrada por base, salida del emisor. Voy y miro la tablita que les dije al principio. Eso cuando la entrada se aplica por base y la salida se toma del emisor, obviamente el que es común es el colector. Sería esto pues como está configurado allí. De todas formas, en AC también se ve como más claro que esto es un colector común. Yo voy a poner el modelo. Véalo, ahí está, ¿sí? Este es el equivalente otra vez, este cajoncito es el equivalente que ya les había pintado para colector común. Y observe cómo entrada por base, salida por emisor, y el común que es el colector aquí abajo. El colector queda aterrizado. No tiene pues como mucho misterio en AC, ¿cierto? El asunto de que el colector es el común a la malla de entrada y a la de salida. No lo hice con el de base común, pero si quieren revisamos pues que el equivalente esté bien hecho, ¿no? Por ejemplo, BI viene, luego de que el condensador se vuelva un corto, C1 se vuelva un corto, BI, perdón, viene conectado a base. Claro, ahí está, BI a base. RB queda entre base y tierra. Véalo, aquí está, RB entre base y tierra. El colector está a tierra, véalo aquí, el colector a tierra. RE mayúscula queda entre emisor y tierra porque esta fuente se elimina, véalo, aquí está. ¿Sí? Y BO se toma del emisor directamente, pues esto sería otro corto, el C2 es un corto. Véalo, aquí está el BO. Y el modelo, pues que les digo, base, emisor y colector. Que este lo tomamos de lo que les había mostrado ahorita temprano en la clase, ¿no? El equivalente en colector común es este. Entonces ya lo tenemos, ahí está. Vamos a analizarlo. Otra vez analizamos eso hacia atrás. Aquí está el análisis, ¿cierto? BO es beta más 1 y B por RE. ¿Por qué yo aseguro esto de acá? Mire, esta corriente es IB. Esto es interno en el modelo. Esta corriente es beta y B. Ambas se suman y B, y beta y B se suman y terminan fluyendo por RE mayúscula. Por lo tanto, el voltaje de salida es beta más 1 y B, la corriente total, por RE. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale IB?
toca eliminarla de esta expresión de acá. ¿Cuánto vale IB? IB, usando ley de Ohm, es B sub I, que es este nodo de acá, menos B sub O, que es este de acá, el emisor. B sub I menos B sub O, sobre beta más 1 RE, véalo, aquí está. Y si yo pongo este IB acá, ¿cierto? Elimino IB de la expresión, me queda que la ganancia de voltaje es RE mayúscula sobre RE mayúscula más RE dinámica, la minúscula. ¿Sí? Y lo normal es que RE minúscula sea pequeña comparada con los valores de la RE mayúscula. Ya hablamos de que RE tiende a ser un valor pequeño. ¿Sí? Entonces, esto se puede aproximar a 1. Alguien podría preguntar, ¿y para qué me interesa un amplificador de voltaje que maneje ganancias de 1? La respuesta es que este amplificador no es un amplificador de voltaje, sino de corriente. De hecho, para que lo tengan en cuenta, esta etapa de colector común se usa mucho a la salida de los circuitos de audio, ¿sí? Casi que el que conecta directamente ya al parlante, al parlante del equipo de sonido es un colector común, porque interesa es amplificar la corriente de la señal, no su voltaje. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Levantó la manito o no? Me pareció escuchar a alguien que quería decir algo. Bueno, entonces la ganancia es pequeñita, ¿sí? Menor que 1, o usted la aproxima a 1, dependiendo pues de estos valores de acá. Miremos la impedancia de entrada. Para la impedancia de entrada lo que debo hacer es poner mi fuente espía acá, ¿sí? De 1 voltio, por ejemplo, y calcular la corriente que fluye acá. Esa corriente tiene 2 componentes. Otra vez, voltaje de entrada lo fijo a 1 con una fuente y calculo su corriente. ¿Qué componentes tiene esa corriente? RB, 1 sobre RB, ¿sí? 1 sobre RB, y la corriente que fluye por esta otra resistencia interna del modelo, ¿sí? Que sería 1 menos BO, ¿sí? Sobre beta más 1 RE, que es la resistencia que da. Básicamente IB, como dice aquí en la fórmula, esa corriente que acabo de escribir es IB. Y lo otro es que B sub O es básicamente la ganancia. Entonces yo podría decir que en vez de 1 menos BO pongo 1 menos AB, como aparece aquí. Y de todas formas, como la ganancia es 1, entonces esto casi que se elimina. Si usted quiere, entonces puede decir que la impedancia de entrada es prácticamente el valor de RB. O si lo quiere exacto, lo calcula de esta manera. Bien. ¿Preguntas? ¿Okay? Impedancia de salida. Otra vez, pongo acá mi fuente espía, ¿cierto? De 1 voltio, por ejemplo, pretendiendo encontrar la corriente que fluiría por esa fuente. ¿Y qué más se hace? Perdón, ¿alguien me ayuda? Aparte de poner la fuente espía, ¿qué es lo otro que se hace? Aterrizar la entrada. Se aterriza BI, se pone en 0 BI. Perfecto, BI igual a 0. Pongo mi fuente de espía, aterrizo BI, ¿sí? Me interesa conocer el valor de I0 cuando la fuente espía tiene 1 voltio de magnitud. Y esa corriente tiene 2 componentes, 1 sobre RE, vean, aquí está, ¿sí? Menos beta más 1 IB, que es la corriente que fluiría, la suma de estas dos que fluiría, la otra componente de corriente sería menos porque viene entrando este nodito de acá, ¿sí? Beta más 1 IB, que es la suma de estas dos. Sin embargo, bueno, ¿IB cuánto vale? ¿Cuánto vale IB? Beta más 1 IB sería pues la otra, menos beta más 1 IB, la otra componente. ¿Cuánto vale IB? IB vale 0 menos 1, 0 menos 1 sobre beta más 1 RE, véalo, acá está. Nos queda menos 1 sobre beta más 1 RE, ¿sí? Y reemplazando me queda la impedancia de salida, básicamente termina siendo el paralelo entre RE mayúscula y RE minúscula, ¿sí? Haciendo la formulación, pues reemplazando este IB de acá, me da esto. RE mayúscula en paralelo con RE minúscula. Son impedancias de salida más bien pequeñitas, que paralelo da pequeño. No sé si hay preguntas allí, de pronto, comentarios. ¿Qué sigue? Haga ejercicios en forma, ¿sí? Así como el personaje del meme que pone el televisor ahí en el espejo para jugar, que le quede más duro jugar. Hay que coger habilidad con eso, y uno no coge habilidad
viendo al profesor pasar diapositivas. Les toca a ustedes sentarse, ¿cierto? El capítulo en el libro de Boylestad que cubre este tema se llama Análisis en pequeñas señales del BJT, ¿sí? Análisis en pequeñas señales del BJT. Así se llama el capítulo. Y repito, esto es una cuestión de habilidad. Y les tocaría a ustedes, repito, que darle pues un poquito tiempo a eso, aprender a analizar los circuitos en AC, diferentes topologías, configuraciones, eso es para que, repito, tengan como esa malicia, si quieren, un poquito, de resolver esos circuitos de manera fácil y rápida. No sé si hay alguna pregunta adicional. Yo quería hacer un comentario antes de terminar sesión por hoy. Vamos a terminar temprano. Aquí. No, no es aquí, qué pena. Este es. Cuando yo ya tengo mi circuito estudiado a este nivel, ¿cierto? Y puedo operar con el original o con el equivalente, hay que entender mucho, tenerlo muy claro, que este es el equivalente lineal. Este es el equivalente lineal de este circuito que no es lineal, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Si usted revisa la guía de la tercera práctica que ya les publiqué, van a ver que si yo simulo este circuito, por ejemplo, digamos, dado un caso, yo podría tener, en este circuito, podría tener, por ejemplo, voltajes de salida de 1000 voltios, por ejemplo, ¿sí? Hay un circuito ahí, el único, creo que yo le simulé completo, ¿cierto? En la guía, en la práctica, tiene una ganancia de 400, ¿listo? La ganancia de ese circuito, creo que es un emisor común también, es 400, una ganancia alta. Lo que quiere decir, en este modelo de la derecha, que si usted aplica un voltio acá, vería 400 acá, ¿sí? Porque el equivalente lineal no tiene restricciones de funcionamiento de ningún tipo. Pero yo pregunto si eso es una situación, digamos, realista, ¿no? Si usted puede obtener 400 voltios acá, por ejemplo, polarizando el amplificador, pongamos con 20 voltios, 25, 50 voltios. Es realista pensar que aquí va a tener voltajes pico de 400. Profe, yo creería que no, porque igual los resistores y los demás elementos tienen una restricción en potencia. ¿Estamos de acuerdo? La respuesta es no, o sea, usted puede aplicar aquí un voltio, el modelo lineal le dice que aquí saca 400, pero usted tiene, ¿cierto?, unas limitantes asociadas a la recta de carga de este transistor de acá, ¿sí? Y por mucho que usted quiera voltaje alto, cuando él llega a corte, lo más que se cae aquí en separo terminales, en corte él está en circuito abierto, ¿sí? En circuito abierto aquí tienes, lo que tienes acá es BSC, si en el mejor caso tiene BSC aquí, pero no espere pues aplicar un voltio aquí y sacar 400 acá, eso se le satura, se le recorta, se le distorsiona, ¿sí? Pero lo que yo quería que tuvieran en cuenta es que, claro, yo puedo, este es muy bueno y puedo calcular ahí la ganancia y demás cosas que hemos hablado hoy, pero no es realista porque no tiene en cuenta las condiciones no lineales del transistor. Pues, a la hora de simular, por ejemplo, en SPICE, me conviene tener el original. Por ahí en la guía se les pide que simulen este circuito y que simulen este otro. Y que qué diferencias puede haber. Yo les garantizo que en la región lineal el comportamiento es muy parecido. Pero ya cuando usted le pida al circuito, por ejemplo, no tiene en cuenta las reglas de exclusión que hemos hablado, y le pide al circuito voltajes de salida muy grandes, le aseguro pues que este circuito de acá, o esta simulación de acá, le va a recortar por un lado, por el otro, o por ambos, la señal de salida, ¿sí? Yo quería que lo tuvieran ahí presente, pues, porque, repito, el modelado así es muy bueno y todo, pero hay que tener en cuenta que es, de todas formas, un aproximado del comportamiento real. Y que el circuito real sí tiene sus limitantes en cuanto a el comportamiento no lineal del transistor. Bien, no sé si, repito, si hay de pronto otra pregunta más. El próximo viernes estaremos hablando justamente de qué pasa cuando acoplo varias etapas en cascada o cuando le pongo carga a mi amplificador. Y ya la otra semana pues tendríamos el taller y el parcial. Es decir que el tema del parcial cubre hasta el viernes. ¿Listo? Bueno, si no hay más preguntas, entonces voy a dejar de grabar
Nos veríamos el